Veamos lo que dice la palabra. Las vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellas que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir y como escogidos. Cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones, muchos quieren formar organizaciones y no se dan cuenta quién da la libertad. Ya voy impactante, edificante, quien te trae la palabra del gigante. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Por su amor. Por su amor. Por su amor y su misericordia. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Sí, sí. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Yeah, yeah. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Así sea. Guerrero de la cruz calama para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Para Cristo. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se debe esconder. Guerrero de la cruz, calama para Cristo. Yeah. Instrumentos ya de vida somos cambiados por su olor. En la tierra y los Andes calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Pobreza, tristeza, Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando más su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra. Las vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellas que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir y como escogidos. Cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones, muchos quieren formar organizaciones y no se dan cuenta quién da la libertad. Ya voy impactante, edificante, quien te trae la palabra del gigante. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo calama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Hola a todos, muy buenas noches, hermanos, hermanas que van a estar mirando y que van a ver este video después. Una vez más, aquí estamos en Calama para Cristo en esta excursión. Déjenme ver una cosa. Sí, se escucha bien. Esta excursión por la teología sistemática. Hoy estamos en el episodio número 10.
yo les recomiendo que si se han perdido los 9 episodios anteriores puedan ir a verlo, están guardados aquí en esta página de Facebook, o vayan directamente al canal de YouTube Calama para Cristo, donde están todos juntos bajo en la lista de reproducción bajo el nombre de Teología Sistemática, porque nuestro ministerio Calama para Cristo es un ministerio evangelístico, teológico y apologético, donde tenemos dos pilares como principios. Uno es llevar la palabra de Dios a toda la ciudad, a todo el país, a donde el Señor nos quiera llevar o nos permita llegar, y también educar y edificar a los santos, a la iglesia, a ustedes, a mí, a todos. Queremos poner a su disposición buena teología sin costo alguno. Si me quieren ayudar, siempre les pido que oren por mí, Ives Ramírez, y oren por el ministerio para que podamos seguir haciendo este tipo de cosas. Como bien saben, nosotros usamos el software bíblico Logos, utilizando como texto base el sumario teológico Lexham. Ya, así que también les quiero invitar a averiguar más sobre Logos, este software que es la mejor herramienta de estudio bíblico digital que hay hoy en día. Es el mejor software, no hay otro, no hay nada que se le compare. Permiso. No hay nada igual. Entonces, hoy estamos en el episodio número 10 y esto, como es teología sistemática, ha venido de manera ordenada. Entonces todos los episodios anteriores han estado conectados y estarán también conectados con los que vienen después. El episodio anterior o los dos anteriores hemos tratado acerca de los atributos de Dios, que sabemos que ya le vamos a conocer como perfecciones de Dios. Y hemos hablado acerca de las perfecciones de Dios en general, y el episodio anterior hablamos en específico de las perfecciones o sus atributos incomunicables. Esos son los atributos que nosotros no podemos ni siquiera, honestamente, entender a ciencia cierta o a cabalidad. Ya no se pueden compartir con nosotros. Todo eso lo hablamos en el episodio anterior, y hoy vamos a entrar directamente a cada uno de estos. El episodio de hoy va a estar buenísimo porque es una de sus perfecciones, uno de sus atributos que son básicos, por decirlo de una manera, pero muy profundos. Que el conocimiento del día de hoy, hermanos, es un conocimiento que todos los hijos de Dios deberíamos tener. Cada uno de nosotros debería tener este conocimiento para poder no solo defender nuestra fe, sino que, como siempre lo digo, entre más y mejor conozcamos a nuestro Dios, más y mejor le vamos a adorar, le vamos a servir. Entonces, la idea de esto es que lo conozcamos más y así nosotros podamos, ¿cierto?, acercarnos mucho mejor a Él. También recuerden que todos los temas que hemos tocado pueden ser mucho más profundizados. Yo estoy dando una pincelada para despertar en ustedes el hambre por conocer a nuestro Dios. Entonces, ya sin más demora, y luego de esa introducción, vamos a pasar al tema de hoy. Como han podido ver, es la aceidad o autoexistencia de Dios. Si ustedes pueden ver este gráfico que yo siempre digo que es como la... A ver, si me disculpan un momentito, me voy a preparar mi tecito, porque este que estaba tomando ya está como un poco usado. Entonces vamos a hacer cambio de bolsita. Pero como yo les decía, si ustedes ven este gráfico que está ahí donde está mi cursor, parece un plano de metro, ¿verdad? Pero este ha sido nuestro recorrido hasta el momento y un poco lo que vendrá. Partimos por la doctrina claramente del Dios Trino, que es el Dios en quien nosotros creemos. Pasamos por su existencia, por su incomprensibilidad, por su cognoscibilidad, sus atributos, y hoy estamos en los atributos que describen a Dios en sí mismo, o, como lo aprendimos, los atributos incomunicables. Y en preciso y en específico, hoy es la autoexistencia de Dios. Ok. Ya está llena mi tacita, entonces continuamos. Y seguimos como usualmente lo hemos hecho. Leemos. Dios existe por sí mismo, ya que no tiene causa u origen, sino que, a diferencia de todo lo demás, no ha sido creado. Wow, esa es una definición de la aceidad o autoexistencia de Dios que la vamos a leer de nuevo.
Dios existe por sí mismo, ya que no tiene causa u origen, sino que, a diferencia de todo lo demás, aquí vemos la otredad nuevamente de nuestro Dios, no ha sido creado. Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es autoexistente. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Él es el yo soy. Esto lo vemos en Éxodo 3, 14 y 15, que dice así. Recuerden que todas las citas las leemos de la Nueva Biblia de las Américas. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, ¿verdad? Entonces vemos que ahí sale Yahvé, yo soy el que soy. Esto significa que la existencia de Dios no es causada por ni depende de ninguna manera de ninguna otra cosa. Esta parte, se las voy a destacar porque es importantísima. Dios no procede de ninguna cosa, a través de ninguna cosa o a ninguna cosa. Leámoslo de nuevo para que lo entendamos bien. Dios no procede de ninguna cosa, a través de ninguna cosa o a ninguna cosa. Antes bien, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36 lo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces Dios existe por sí mismo, no depende de nada ni de nadie para existir. Continuamos acá. Mientras que las cosas creadas existen según el poder, propósito y plan de Dios, Él existe por sí mismo. Las cosas creadas dependen de otras cosas y en última instancia de Dios. Dios no depende de nada. Tremenda definición de nuestro Dios. Aquí nos vamos a detener un momentito, porque lo que nos dijo aquí el sumario teológico Lexham es muy, muy importante. Dios es un ser necesario. Nosotros y todos los demás somos seres contingentes. Nosotros, en última instancia o en primera instancia, dependemos de Dios para existir. Dios no depende de nosotros, claramente. Él no depende de nada, ni de nadie, ni de absolutamente nada. Solo Él existe por sí mismo. Nosotros incluso dependemos de muchas cosas para vivir. Él no depende de nada. Entonces, nosotros tenemos un Dios que existe necesariamente. Él es necesario. Él es la realidad prima. Podemos decir que Dios, en su esencia, es más real que esta dimensión, ¿cierto?, donde nosotros vivimos de espacio y tiempo. Porque de Él depende. Entonces, claramente, Él, en su esencia, Dios, ontológicamente es más real que todo lo que nosotros vemos. Entonces, ese es nuestro Dios, aquel que existe por sí mismo. Continuamos con nuestro sumario teológico Lexham. Dice así: antes de cada cosa creada hay alguna otra cosa, pero Dios es primero. Todo lo creado existe por el bien de algo posterior, pero Dios es el último de todos, aquel para quien todas las cosas existen. Dios es absolutamente independiente. No nos confundamos cuando decimos que Dios es el último de todo. Lo que estamos diciendo que Él es el objetivo último. Él es el principio de toda la creación, pero también es el objetivo último. Todo tiende a Dios, todo es para su gloria, todo depende de Él. Y como acá dice, Dios es absolutamente independiente de toda su creación. La autoexistencia de Dios no significa que Dios sea el creador o la causa de sí mismo.
Dios nunca fue creado. Dios no se llamó a sí mismo a ser o a existir. Recuerden que vamos a ver eso más adelante. Que en Dios, su ser y su existencia, en Él no hay diferencia. Dios no se llamó a sí mismo a ser. Más bien, a diferencia de todo lo demás, nuevamente la otredad de nuestro Dios, Él es diferente a todo lo demás. Dios existe sin haber sido creado o causado en absoluto. Vamos a destacar esto para que ustedes les puedan tomar ahí una foto, un screenshot. Yo voy a beber un poco de té mientras usted o lo escriben. Recuerden que siempre pueden volver a ver los episodios aquí en Calama para Cristo. Dios existe sin haber sido creado o causado en absoluto. Algunos objetan a la fe en Dios pensando que incluso el Creador necesitaría alguna explicación adicional de su existencia. La doctrina de la autoexistencia divina es que no es necesaria más explicación de la existencia de Dios que su propia naturaleza. Dios se explica a sí mismo, en otras palabras, Él no necesita explicación. Vamos a destacar esto para que nos quede muy bien claro y grabado que la doctrina de la autoexistencia o aseidad, la doctrina de la autoexistencia, también le decimos aseidad divina, es que no es necesaria más explicación de la existencia de Dios que su propia naturaleza. Él existe por su propia naturaleza. Dios se explica a sí mismo, en otras palabras, Él no necesita explicación. Dios no solo existe por sí mismo en el hecho de que Él es, también existe por sí mismo en lo que o quién es Él. Dios anuncia esto Él mismo cuando le revela a Moisés el nombre divino. Yo soy el que soy. Dios es lo que es. Y esta es la explicación de lo que dice acá arriba. Que Él existe por sí mismo en lo que es o quién es Él. También de qué Él es. Dios es lo que es. Él no es lo que su biología, educación y cultura lo hacen ser, como ocurre con los seres humanos. Él no está hecho por Dios a la imagen de Dios. No está hecho a partir del modelo de otra cosa y no recibe el nombre de nadie más. Él no es bueno, poderoso o omnisciente en relación con algún estándar externo. En vez de eso, cada nombre o propiedad que le atribuimos a Dios viene definida en relación con la naturaleza de Dios. Este párrafo estuvo tremendo. Esta parte de este párrafo estuvo muy profunda. Vamos a detenernos aquí un momento para analizar lo que acabamos de leer. A diferencia de Dios, nuestra existencia se ha visto moldeada por nuestra cultura, por nuestra familia, nuestras tradiciones. Incluso la iglesia, en cierta forma, se ha visto guiada o alineada por la cultura, por la educación. Incluso nos enseñaba el sumario teológico por nuestra biología. Nuestra biología también define quiénes somos. Pero eso no sucede con Dios. Dios es absolutamente independiente de todas las leyes naturales, nuestra existencia, su creación. Él depende de sí mismo, por decirlo de una manera. Él existe por su propia naturaleza, su esencia es existir. Por eso, no sé si han escuchado cuando a veces se han preguntado, ¿Dios existe o Dios es? Bueno, la verdad es que en Él son lo mismo. Dios es y su existencia también es parte de su naturaleza. Entonces, Dios es y existe. En Él no hay diferencia y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al atributo o a la perfección de la simplicidad divina. En los episodios anteriores mostré un gráfico de un prisma que puede ayudar a entender un poco esto, pero en el caso del día de hoy en particular, que estamos hablando de la aseidad de Dios, de su autoexistencia, nosotros vemos que Él es independiente de su creación.
Él existe por sí mismo y no está hecho a partir de ningún modelo. Nosotros somos hechos a su semejanza. Él es un ser inimaginable, ¿verdad? Podríamos definirlo. ¿Cómo nuestra mente finita puede imaginar un ser que es espíritu que existe por sí mismo? Es tremendo. Nuestro Dios es absolutamente tremendo. Continuamos. Entonces, Dios también existe por sí mismo, por cuanto existe en última instancia para sí mismo y no para otro. Si bien para un ser humano vivir para sí mismo es orgullo, Dios vive para sí mismo y se ama a sí mismo porque es glorioso. Vamos a destacar esto. Dios vive para sí mismo y se ama a sí mismo porque es glorioso. Nada merece la estima, el amor y el disfrute de Dios más que su propia naturaleza. Todo lo que crea y la redención de su pueblo son, en último término, para su propio bien, para su deleite. Él nos ama para que pueda glorificarse a sí mismo. Wow, esto también tiene que ser destacado. Sáquenle ahí una foto, escríbanlo, grábenselo. Él nos ama para glorificarse a sí mismo. En la práctica, la doctrina de la autoexistencia divina significa que, independientemente de lo que tengan los seres creados, lo tienen por el poder y la voluntad de Dios. Pero también significa que Dios no puede recibir, y de hecho no recibe, nada de nosotros. No podríamos darle nada que Él ya no tenga. Él no necesita nada. Por el contrario, las criaturas dependen de Él para todo lo que tienen y todo lo que pueden llegar a ser. Este es un cierre tremendo para esta parte de este estudio. Él no necesita nada. Por el contrario, las criaturas, nosotros, dependen de Él para todo lo que tienen y todo lo que puedan llegar a ser. Vamos a leer algunos versículos claves para que veamos cómo la Biblia nos muestra esto. Éxodo 3, 14 y 15 lo leímos arriba, yo soy el que soy. Job 22, 2 al 3 dice, ¿puede un hombre ser útil a Dios o un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo? ¿O gana algo si haces perfectos tus caminos? Él no necesita nada de nosotros. Primera de Corintios 8:6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros, por el cual son todas las cosas y a través de quien existimos. Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Digno eres porque tú creaste por tu voluntad. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Hechos 17:25, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita nada de nosotros. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Leamos de nuevo, Juan 5:26. Recuerden que estamos hablando de la aseidad divina, la autoexistencia. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. Wow. Cerramos con Job 35:7. Si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe Él de tu mano? Aquí tenemos, como siempre, la lectura recomendada para que le echen un vistazo. Tenemos teología básica, tenemos teología concisa. Y bueno,
Y vamos a continuar, pero recordemos que Logos tiene muchas herramientas y aquí me gusta mostrarle a ustedes distintas herramientas, distintas escuelas teológicas, porque la teología que enseñamos aquí es bíblica. Tratamos de ser una teología sin ningún sesgo y sin ningún lente de alguna escuela teológica. Tratamos de ser lo más bíblicos objetivamente posible. Pero cuando la doctrina, cuando el tema de que vamos a estar tratando requiere que mostremos las distintas interpretaciones o las distintas escuelas acerca de ese tema, lo haremos así, porque recuerden que la idea es que cuando terminen estos shows, usted vaya y busque en su Biblia, busque comunión con Dios, ore al Señor, vaya donde su pastor, donde su líder, donde su maestro, para aprender más del Señor. Y eso es tan importante en nosotros de desarrollar esa hambre por conocer a Dios. Hoy estamos hablando de la seidad y es algo maravilloso. Dios existe por Él mismo. La palabra nos decía que Él es digno porque creó todo por su voluntad. Apocalipsis 4:11. Entonces, vamos a ver ahora, para profundizar un poco más en este tema, vamos a volver al software bíblico Logos y vamos a ver la teología concisa de J.I. Packer, que es una muy buena teología, y vamos a hablar de la existencia en sí mismo. Seguimos con el concepto de la aseidad divina o autoexistencia. Dios siempre ha existido. Dios siempre ha sido. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Maravilloso, maravilloso. Vamos a leerlo también de la versión Nueva Biblia de las Américas para que veamos. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Wow. Vamos a hidratarme con tecito. Los niños preguntan a veces, ¿quién hizo a Dios? Y no solo los niños, discúlpenme, pero también los ateos preguntan, ¿quién hizo a Dios? Algunos todavía no entienden el concepto de que Dios es nuestro motor inmóvil, de que Dios es nuestra primera causa, necesaria, efectiva. Entonces, los niños preguntan, ¿quién hizo a Dios? La respuesta más clara consiste en decirles que nunca fue necesario hacer a Dios, porque Él siempre ha existido. Él existe de una forma distinta a la nuestra. Nosotros, sus criaturas, existimos de una manera frágil, finita, derivada y dependiente, pero nuestro Hacedor existe de una manera necesaria, eterna, en la que se sostiene a sí mismo. Necesaria, esto es, en el sentido de que Dios no tiene en sí la posibilidad de dejar de existir, así como nosotros no tenemos en nuestro ser la de vivir para siempre. Esto voy a volver enseguida ahí, pero esto es algo que explica muy bien la seidad. Dios existe y existirá para siempre. En Él no existe la potencialidad de dejar de existir. Nosotros somos potencialmente eternos. Si somos hijos de Dios, si perseveramos hasta el final, ¿verdad? Vamos a vivir eternamente con nuestro Padre, adorándole, aleluya por eso. Pero es una potencialidad en nosotros. Aún no es efectivo, hoy no existe eso. Pero Dios existe por sí mismo de manera necesaria, entonces Él no puede no existir. Y eso es un concepto que para el no creyente o para aquel que no profundiza en las Escrituras es incomprensible o simplemente una locura. Pero Dios no puede dejar de existir, Él existe y ya. Aunque a algunos no lo crea o no le guste, Él existe y ya. Continuamos con J.I. Packer. Es necesario que envejezcamos y muramos porque forma parte de nuestra naturaleza actual que nos suceda esto. En cambio, Dios continúa inmutable para siempre de manera necesaria porque forma parte de su naturaleza que Él sea así. Leemos de nuevo. Dios continúa inmutable, otra de sus perfecciones
incomunicables, otros de sus atributos incomunicables que veremos más adelante en otro episodio. Dios continúa inmutable para siempre, eterno, también es eterno, de manera necesaria, es un ser necesario, como explicaba hace unos minutos atrás. Nosotros somos contingentes, Él es un ser necesario, porque forma parte de su naturaleza que Él sea así. Él existe por naturaleza propia, aleluya, tenemos un Dios absolutamente maravilloso. Y este es uno de los numerosos contrastes entre la criatura y el creador. A eso me refiero con un atributo o una perfección no comunicable o incomunicable, como lo vimos en el episodio número 9. Si no está muy claro con el concepto de atributo incomunicable, ve el episodio 9 del martes recién pasado. La existencia de Dios en sí mismo es una verdad básica. Al comenzar su presentación del Dios desconocido ante los idólatras atenienses, Pablo les explicó que este Dios, el creador del mundo, no es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Hechos 17, 23 al 25, para que lo busquen ahí en su casa. Vamos a bajar un poquito más ordenado acá. Tanto en las religiones tribales de hoy como en la Atenas de la antigüedad, el pensamiento es el mismo. Los sacrificios ofrecidos a los ídolos son una forma de mantener vivo a su Dios. En cambio, el Creador no necesita de ningún apoyo como este. Vamos a leerlo de nuevo y lo vamos a reflexionar un momento. Tanto en las religiones tribales de hoy como en la Atenas de la antigüedad, el pensamiento es el mismo. Los sacrificios ofrecidos a los ídolos son una forma de mantener vivo a su Dios, Dios pequeñito, falso. En cambio, el Creador no necesita de un sistema de apoyo como este. Aleluya. Fue tremendo lo que acabamos de leer, porque recordé disculpe. Que estas son cosas que me hacen reír, porque a veces me acuerdo de conversaciones con gente atea o con no creyentes que usan el argumento para decir que nuestro Dios no es el Dios verdadero, es un Dios más entre todos, porque se parece a los dioses griegos, a Zeus, o que se parece a los dioses de Mesopotamia, o que se parece a que es un plagio, bla, bla, bla. Eso pasa cuando nosotros simplemente nos quedamos con un conocimiento muy superficial de la situación, cuando no profundizamos ni un poco, porque si nosotros profundizáramos en el Dios teísta, o en el Dios cristiano, en el Dios de la Biblia, ¿verdad? Y lo comparáramos en profundidad con estos otros dioses con D minúscula, dioses falsos, deidades inventadas por el hombre, nosotros vamos a ver que las diferencias son radicales. Todos los otros dioses falsos de cualquier lugar, ustedes ven que son orgullosos, son celosos, nos necesitan de los sacrificios para seguir viviendo, necesitan de nuestra adoración para seguir viviendo. Algunos buscan desesperadamente ser parte de nosotros. La creación, sus mitos de creación o sus historias de creación siempre hay envuelto en traición, siempre hay lujuria, hay una infinidad de cosas que son sinceramente incomparables al Dios cristiano. Por eso me río un poco cuando la gente dice, no, si es una copia de... No. Es inevitable que en esa época, en esa cultura, y vivían todos muy cerca, entonces habían leyendas, había vocabulario en común, habían cosas en común, entonces no es de extrañarse que una pueda ser parecida a la otra, pero eso no significa que una es un plagio de otra. De hecho, nosotros vemos las radicales diferencias cuando investigamos bien. Por eso nuestro Dios es único, nuestro Dios es el único Dios que existe por sí mismo, que no necesita nada. No necesita sacrificio, no necesita que lo vistan, no necesita comida, no necesita de nuestra aprobación, no necesita de nuestra adoración. Dios, nuestro Dios, aquel que podemos llamar Padre, gloria a Dios porque podemos llamarlo Padre, aquel ser
existe por sí mismo independiente de la creación. No necesita nada ni de nosotros ni de nada de lo creado. Entonces cuando les vuelvan a decir, no, que su Dios es una copia de, que se parece a, que no vuelva a caer en eso. Nuestro Dios es único porque no necesita nada de nosotros para su existencia. Así es que ese es un dato apologético. Continuamos con lo que decía acá. Los teólogos crearon la palabra aceidad. Esta es la palabra que yo le estaba diciendo que es la doctrina de la aceidad lo que estamos viendo acá. Discúlpenme, ahí sí. La doctrina de la aceidad es lo que estamos viendo acá. Y esta palabra aceidad la vamos a ver en qué significa en el diccionario general de la lengua española Vox. Esto es una también de las herramientas que tenemos dentro de Logos. Son diccionarios, diccionario teológico, un montón de herramientas, pero hoy lo vamos a ver en un diccionario de la lengua española para que vean cómo se define la palabra aceidad. Cualidad del ser que existe por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia. La aceidad es una calidad que se atribuye a Dios. Wow. Es lo que hemos estado hablando todo este rato. La aceidad de Dios. Crearon la palabra aceidad, que significa que Él tiene vida en sí mismo y extrae de su propio ser inagotable energía. En latín, se significa de sí mismo. Para expresar esta verdad que la Biblia presenta de manera clara, vamos a ver algunos pasajes que probablemente hayamos visto. Salmos 90 del 1 al 4. Esta se la vamos a dejar a ustedes. Vamos a ver, Salmo 102, 25, 27. Ya veamos qué dice. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Wow, eso podemos incluso decírselo a todos estos dioses falsos, a todas estas personas que se han levantado ídolos. Podemos decirle que sus ídolos, que sus dioses falsos, que su error, que su inverdad, si podemos decirlo, va a perecer junto con ellos, pero Dios permanecerá. Isaías 40, 28 al 31, Juan 5, 26 dice, porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en él mismo. Wow, Trinidad, unidad en la Trinidad, y vemos también aceidad y eternidad, tremendo. Y Apocalipsis 4:10 que dice, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, wow, tenemos que leerlo completo. A ver, dice así, diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria. Se los voy a poner en grande para que todos podamos disfrutar de este maravilloso versículo. Ahí ya lo están viendo en grande. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero aleluya, maravilloso versículo que nos habla de la aceidad de nuestro Señor. Continuamos. En teología son innumerables los errores que se originan de la suposición de que las condiciones, certezas y límites de nuestra propia existencia finita se aplican también a Dios. La doctrina de su aceidad se levanta como baluarte contra todos estos errores. En nuestra vida de fe no es fácil empobrecernos a base de abrazar una idea de Dios demasiado limitada y pequeña.
Y una vez más, la aceidad se levanta como baluarte para impedir que esto suceda. Es vital para nuestra salud espiritual que creamos que Dios es grande. Compárese Salmo 95 del 1 al 7. Y captar la verdad de su aceidad es el primer paso en el camino para lograrlo. ¡Wow! ¡Wow! Déjenme tomar té porque esto fue... Nosotros tenemos un Dios tan grande y de cierta manera, como ya lo aprendimos acá, incomprensible, pero también es cognoscible, que lo que Él revela de sí mismo para nosotros a mí me deja atónito, impávido, anonadado. La verdad es que tenemos un Dios maravilloso que si nosotros comenzamos a entenderlo más a cabalidad, más profundamente, va a despertar en nosotros no solamente hambre por querer más de Él, sino que va a despertar en nosotros una reverencia hacia nuestro Dios y nuestro temor a Él va a aumentar. Y la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé, el temor al Señor. Entonces, esto se puede desarrollar de mejor manera si nosotros profundizamos en Dios. Y hoy aprendimos que nuestro Dios, una de sus perfecciones es su aceidad, su autoexistencia, su imposibilidad de no existir. Ese es nuestro Dios, incomparable, no necesita de nada. No puede ser en lo más mínimo comparado con ningún otro Dios creado por el ser humano. La mente humana es finita, que es imposible para nosotros siquiera imaginarnos en a un Dios como el Dios verdadero, como el Dios del cristianismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear nosotros? Pero si vemos a todos otros falsos dioses, ídolos y todo lo que anda por allá, ¿verdad?, en el mundo dando vuelta, nosotros vemos que ellos sí son creados por la mente humana porque tienen características de nosotros. Leíamos recién en la teología concisa de J.I. Packer que un error grande es pensar que Dios tiene nuestras limitaciones. Y eso es lo que hacen estas personas que no creen en este Dios que es el Dios verdadero. Entonces tienen dioses que tienen hambre, que necesitan ser alimentados, que son bipolares, que pelean entre ellos, y una infinidad de cosas que claramente salen de la mente humana, pero no así nuestro Dios, no así Yahvé, no así Jesucristo, no así el Santo Espíritu. Porque la verdad de Dios es revelada por Dios, para que nosotros la podamos entender. Entonces, espero que esto haya sido de bendición. Si es de bendición, comparta estas transmisiones, comparte el programa, siga la página, tenemos Instagram, canal de YouTube y la fanpage de Facebook. Sígalo, recomiéndelo si cree que es de bendición, úselo si gusta para sus estudios personales, en grupo, en los jóvenes, no hay ningún problema. Si hay algún tema que tengamos que profundizar, vamos viendo de a poco como esto. Esto fue el episodio 10, la aceidad de Dios, en esta excursión por la teología sistemática. Hermanos, hermanas, que la paz de nuestro Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo esté en cada uno de sus hogares. Oren por nosotros para que esto lo podamos seguir realizando. Hemos sido Calama para Cristo, Ives Ramírez quien les habla. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.